Listos, y ahora comenzamos con lo que es la segunda parte de esta introducción, ¿no? Vamos a continuar viendo lo que son nuevos pronombres personales, ¿no? Recuerden que en la primera parte vimos lo que son los pronombres watashi, que es yo, y anata, que es tú. Y vimos también lo que es la partícula de tema, que es la partícula wa, y el verbo desu, que es el verbo ser, ¿no? Entonces, estamos aumentando nuestro vocabulario, vamos a aprender dos pronombres personales más. Ahora estamos viendo este de aquí, ¿no? Kare, él, kanojo, ella, ¿no? Kare, él, kanojo, ella. Entonces, vamos a comenzar aquí, en esta partecita de aquí. Vamos a colocar aquí kare igual a él. Recuerden que cada vocabulario nuevo que aparezca, ustedes tienen que ir apuntándolo, ¿no? Kanojo igual a ella. Recuerden que el tema de kanojo y kare y kanojo, si lo tomamos en un vocabulario muy informal, y también se podría tomar más o menos como una jerga también, ¿no? Por así decirlo, kanojo, kanojo también significa enamorada en otro contexto. Y kareshi, en la primera palabra, lo único que se le hace es agregarle shi, que sería kareshi es enamorado o novio, ¿no? Kareshi, novio, enamorado, ¿no? Enamorado. Entonces, esto es nada más para que, disculpen, no es koreshi, es kareshi. Kareshi y kanojo, ¿no? Enamorado, enamorada, o novio o novia, ¿no? Entonces, esto es más que nada como un dato curioso, ¿no? Para que lo tengan en cuenta también. Pero esto lo vamos a borrar porque vamos a ver, vamos a seguir viendo lo que vamos a ver, vamos a aprender, ¿no? Ahora vamos a ver una partícula nueva, que es la partícula K. La partícula K es una de las partículas también muy importantes porque también se utiliza, y fundamentalmente la partícula K se utiliza para armar preguntas, ¿no? Entonces, la partícula K es una partícula interrogativa cuando va al final de la oración, ¿ya? Tengan en cuenta esto, ¿ah? Entonces voy a colocar aquí K igual a partícula interrogativa. Listos. Entonces, vamos a ver un ejemplo aplicativo. Y como le estaba mencionando, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Sensei, ¿qué dice en oración? En esa oración, esto tú lo vas a traducir. Primero tradúceme componente por componente. Ya sabes qué significa kare porque lo acabamos de ver, el verbo de eso, y en este caso la K, que lo acabamos de ver también. Entonces, a ver, te doy más o menos ahí 10 segundos o 15 para que puedas traducirme componente por componente. Voy a contar en japonés mejor, ¿ya? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Entonces, vamos a por la respuesta. Entonces, la respuesta sería Kare, él. ¿Por qué, Sensei? Kare, lo hemos visto en la primera parte, ¿no? Acá los pronombres personales nuevos del día de hoy. Kare, él. Entonces, Kare, lo coloco aquí, él. Desu, que era ese de la primera parte. Desu es el verbo ser. Entonces, verbo ser. Lo colocamos aquí. Y por último, la K, que la acabamos de ver, que es la partícula que, la partícula interrogativa. Entonces ahí lo tenemos. Kare, él, de su verbo ser, K, partícula interrogativa. Entonces tú más o menos deduce cuál sería la traducción de esta oración a partir de los componentes que tenemos. A ver, te doy más o menos también unos 15 segundos para que puedas ahí cranear, pensar, ¿no? En cuál sería la traducción de esta oración. A ver. Listos. Entonces recuerden que la partícula interrogativa se refiere a, se podría traducir como un signo de interrogación, por así decirlo, ¿no? A ver, disculpen, ahí está. Ahí está. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos. Traducimos aquí de esta manera. A ver, vamos a colocar aquí en el chat mejor.
Kare desu ka puede traducirse de la siguiente manera, ¿no? Es él, signo de interrogación, es él. A ver un momento, ahí está. ¿Es él o él es? De las dos maneras, recuerden que no hay una traducción exacta, ¿no? Como les mencioné en la clase anterior, que mejor dicho en la primera parte, no hay una traducción exacta, si el mensaje se entiende, está en lo correcto, ¿no? ¿Es él o él es, no? Entonces, si respondiste una de estas dos o algo similar a esto, entonces estás en lo correcto. Es él o él es. Recuerden que K es la partícula interrogativa cuando va al final de la oración. Esta es una pregunta interrogativa total, o sea, las respuestas, o sea, cuando tú das tu respuesta, respondes con un sí o con un no. Por ejemplo, ¿no? Si te preguntan, ¿te gusta la manzana? Tú respondes con un sí o con un no. ¿Te gusta el chocolate? Tú respondes con un sí o con un no. Y así sucesivamente las respuestas, ese tipo de respuestas que se da con un sí o con un no, se llaman pregunta interrogativa total. Las que no son así son, por ejemplo, las preguntas de argumentación, ¿no? Que tienes que argumentar. Por ejemplo, disculpa, ¿qué te pareció la clase del día de hoy? ¿No? Ahí no vas a responder sí o con un no, ¿no? Vas a responder, bueno, la clase de hoy me pareció de esta manera, ¿no? Entonces ahí tienes que argumentar, no es una pregunta interrogativa total, ¿ya? Que se comprende esa parte. Entonces, ahora vamos a ver dos respuestas básicas que se puede dar, ¿no? Las sencillas, ¿no? Hai, que significa sí. Ie, ie, que significa, a ver, mejor lo voy a colocar acá abajito. Ie igual a no. Entonces, esas son dos respuestas básicas que ante una pregunta, por ejemplo, así una pregunta interrogativa total, que se responde con un sí o con un no, tú lo podrías responder de esa manera, ¿no? Hai, que significa sí. Ie, que significa no. Entonces, avanzamos y aquí hay otra función para la partícula K. Marcar disyunción. Expresa alternativa entre dos opciones. Entonces la partícula K tiene otra función también llamada, a ver, vamos a colocarla aquí, también K igual a marcar disyunción. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Si te preguntan, ¿te gusta el sol o la luna? ¿Te gusta? O por ejemplo, ¿no? ¿Gato o perro? ¿Mar o montaña? ¿Rojo o azul? ¿Blanco o negro? O por ejemplo cualquier cosa, ¿no? También otro ejemplo puede ser, a ver, ¿te gusta el curry o la sopa ramen? ¿Te gusta el sushi o te gusta el ceviche, por así decirlo, ¿no? Etc, etc, etc. Entonces esta partecita de aquí, cuando la partícula K cumple la función de disyunción, se puede traducir como una O. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo, a ver, para que se me pueda entender muchísimo mejor. ¿Cómo te das cuenta si la partícula está funcionando como partícula de disyunción o como partícula interrogativa? Muy fácil. Si la partícula K está al medio de la oración, entonces esta partícula K está cumpliendo la función de disyunción. Como te mencioné aquí, ¿cómo sé si está cumpliendo la función de partícula interrogativa? Cuando va al final de la oración, entonces en esos casos está cumpliendo la función de partícula interrogativa. Si va al medio de la oración, como en este caso, cumple la función de disyunción, de marcar disyunción, ¿no? Entonces, a ver, tradúceme esta oración de aquí. Kare, primero, componente por componente. Kare, ka, kanojo. A ver, te doy 10 segundos para que puedas traducir primero componente por componente. A ver. Listo. Entonces, Sensei, ¿dónde está el kare? ¿Qué significa kare? Aquí lo tenemos, ¿no? Lo que hemos visto, los pronombres personales que hemos visto al inicio, ¿no?
Care, el. Aquí está, disculpen. Care, el. Entonces, colocamos aquí care, el. A ver, esta acá, ¿qué función está cumpliendo? ¿La de disyunción o la de interrogativa? Como esta acá no está al final de la oración, entonces automáticamente puede decir, ah, esta está cumpliendo la función de disyunción. Disyunción. Partícula voy a colocar nomás. Partícula y disyunción. Y por último, ¿qué significaba Kanojo? Aquí lo tenemos, ¿no? Kanojo, ella. Aquí tenemos ella. Entonces, ya tenemos los componentes de esta oración. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? A ver, entonces, ¿cuál sería la traducción de esta oración? A ver. Te doy 10 segundos también para que puedas traducir o hacer la traducción de esta oración. A ver. Listo. Entonces, esta estaba más sencilla, ¿no? Se podría traducir como él o ella, o también como ella o él, ¿no? Entonces aquí tenemos él o ella o él. Recuerden que no hay una traducción exacta, no hay una traducción exacta, así que ya saben, chicos, ¿ah? Que quede claro eso, ¿ah? No hay una traducción exacta, una precisa, una que sí o sí tenga que hacer. Si el mensaje se transmite, se entiende, está en lo correcto. Otra pregunta que comúnmente me hacen, que es la siguiente, ¿no? Si la partícula K en sus dos funciones puede ir en la misma oración. Por ejemplo, en este caso de aquí, ¿no? Kareka, kanoyoka. Sensei, también podría haber este tipo de oración, que las dos K, las dos partículas K que están cumpliendo la función de interrogativa y de disyunción están en una misma oración. Claro que sí. A ver, entonces, a ver, tradúceme. A ver, lo único que estoy agregando es la K aquí. La última K que está al final de la oración. Entonces, a ver, tradúceme lo que sería esta oración de aquí. Ya tenemos el kare que es él, K que es la partícula de disyunción, K no yo, ella. Entonces, lo único que estás haciendo, recuerda que cuando la K está al final de la oración, hace que toda la oración se convierta en una pregunta. Entonces, lo que hago es lo siguiente, ¿no? Es partícula, interrogativa, partícula, interrogativa. Entonces, automáticamente, como la K va al final de la oración, como lo estamos viendo aquí, la K va al final de la oración, automáticamente convierte la oración en una pregunta. O sea, ya no sería una afirmación, sería una interrogativa, ¿no? Sería él o ella. O ella, a ver un momento, ella, a ver, no sale la letrita, ahí está. Ahí la tienen. Ella o él. Entonces lo que hace, recuerden, la K, cuando vean una K al final de la oración, automáticamente, en el 90% de esos casos, lo convierte en una pregunta. Entonces, Sensei, entonces significa que hay casos que no se cumple esto. Hay unas oraciones, bueno, que es un poco ya un japonés, por así decirlo, intermedio o avanzado, donde vas a ver que algunas veces te sale esta K, pero cumpliendo otra función, ¿no? Pero no se preocupen, que como estamos viendo japonés básico, no se preocupen que al inicio siempre se va a cumplir la regla de que si va al final de la oración, esta oración se convierte en una pregunta automáticamente. Entonces, voy a regresar a esto. Y ya está, ahí está. Como estaba, ¿no? Tal como estaba. Entonces, vamos con el segundo ejercicio. Aquí está. Tenemos esta oración. Kanojo wa sensei desu. Recuerden que sensei es profesor. ¿Ya? Entonces, esta oración está compuesta por kanojo, por wa, por sensei y por desu. Entonces, kanojo igual a wa igual a sensei. No se preocupen, entonces ya les voy a colocar aquí profesor. Bueno, recuerden que es profesor, sensei es profesor. Y por último, desu, que es el verbo ser. Verbo ser. Ahí lo tienen. Ah, eso no lo debí colocar. Bueno. Se me pasó. Ahí lo tienen. Entonces traduzcame los componentes. Primero los componentes por componente. Componente por componente. A ver, entonces tiene más o menos 15 segundos para que puedan hacer la traducción de componente por componente.
Listo, chicos. Entonces, yo ya lo sabemos, que significa ella. Wa, ya se está haciendo repetitivo la partícula wa, ¿no? Ya se está, automáticamente, creo que ya en tu cabecita ya sale automáticamente la respuesta, ¿no? Partícula de tema. Sensei, profesor, profesor. Y desu, el verbo ser. Verbo ser. Entonces, ahora, cuando yo te diga, a ver, tradúceme esta oración, a ver, ¿cómo sería la traducción de esta oración? Dedúcelo a partir de los componentes que tenemos. A ver, te doy 10 segundos. Listos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? La traducción, más o menos, de esta oración sería la siguiente, ¿no? A partir de los componentes. Ella es profesora. Sensei. Pero sensei significa profesor. Recuerden que esto cambia automáticamente porque el género lo está indicando aquí. Si te dice ella es, y tú no vas a, bueno, sensei significa profesor, pero no por eso lo vas a colocar aquí, ella es profesor. No suena, o sea, es un extraño, ¿no? Porque acá me está diciendo ella es y me está diciendo profesor, o sea, no tiene mucho sentido. Entonces recuerda que el género cambia al momento de traducirlo al español de acuerdo a lo que te diga el pronombre, ¿no? A veces el pronombre o a veces otros factores, ¿no? Pero principalmente por el pronombre. Si el pronombre es masculino, automáticamente eso también es masculino. Si el pronombre es femenino, automáticamente esto se convierte en femenino, como en este caso, ¿no? Entonces sería ella es profesora. Entonces aquí lo vamos a colocar. Ella es profesora. Entonces ya tenemos la traducción de esta oración. Entonces, yo, como te das cuenta, tú eres la persona que traduce, has traducido esta oración, y lo único que yo hago es constatar la respuesta, es decirte si está bien o está mal, y sugerirte, o bueno, sugerirte algunas respuestas, ¿no? O las más adecuadas, por así decirlo. Entonces, muy importante esta parte de aquí. Chicos, entonces ya hemos visto esta parte de aquí, ese ejemplito de aquí, tú lo has traducido, ese ejemplito también de aquí, también tú lo has traducido. Ahora lo que yo quiero que realices es lo siguiente, ¿no? Que esta oración lo conviertas en una pregunta. A ver, ¿cómo sería esta oración de aquí, pues en japonés, si lo cambio a una pregunta? A ver, te doy 10 segundos para que tú puedas escribir en tu cuaderno la respuesta, ¿no? Convierte esta oración, Kanojo wa sensei desu, en pregunta. A ver, te doy 10 segundos. Listo. Entonces, recuerda que cuando yo te doy segundos, o sea, ya sea 10 segundos o 15 segundos y te falta el tiempo, recuerda que puedes colocar stop al video y puedas darte el tiempo para poder, hasta que te salga, ¿no? Hasta que tú puedas responder. Recuerden que el tiempo que doy es algo referencial. Si crees que en este caso necesitas un poquito más de tiempo, le puedes poner pausa al video y puedes tomarte tu tiempo para responder, ¿no? Colocar en tu cuaderno la respuesta y constatarlo colocándole play, porque vamos a constatar la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería la siguiente, ¿no? Kanojo wa sensei desu ka. Al final va la K. Recuerden que la K es una partícula interrogativa. Cuando va al final de la oración, automáticamente convierte esta oración en pregunta. Entonces lo único que tenía que hacer en el ejercicio es agregarle la K al final de la oración.
Kanojo wa sensei desu ka, y automáticamente se convierte en ella es profesora, o sea, de una afirmación que era así, cambia a esta parte de aquí, ¿no? Con tan solo agregándole la partícula K al final de la oración. Entonces, no voy a cansarme de decir esto, voy a repetirlo varias veces, que en este caso, al momento de traducir, lo más importante es traducir primero los componentes de la oración. Luego, a partir de esos componentes, tú lo adaptas al contexto, lo acomodas y, en este caso, das el resultado, ¿no? Traduces la oración, deduces la traducción de esa oración. Entonces, es muy importante esto. Entonces, hemos visto en esta segunda parte lo que sería los pronombres personales básicos. Hemos visto dos más. En la primera parte vimos el watashi y el anata, y en esta segunda parte estamos viendo el kare y el kanojo. Estamos viendo la partícula K, que hemos visto la partícula interrogativa, sus dos funciones, que la primera es partícula interrogativa cuando va al final de la oración, y cuando va al medio de la oración cumple la función de marcar disyunción. Hemos visto ejercicios en los cuales tú lo has traducido, y lo único que yo he hecho es constatar tu respuesta. Entonces, a partir de los componentes tú ya puedes ir traduciendo oraciones básicas, ¿no? Pero para que se te facilite cada vez más la vida, entonces vamos a ampliar poco a poco nuestro vocabulario. Ya sabemos la técnica, entonces lo que nos falta es aumentar nuestro vocabulario. Entonces con esto terminamos lo que es la segunda parte de, en este caso, la sesión número 1, ¿no?